la enfermedad del suero. ¿Conocen al Instituto Nacional de Salud? ¿Han oído hablar? ¿Sí? Que es la entidad rectora de investigación en el país, ¿sí? Que tiene una sede acá en Chorrillos. Allí en Chorrillos tienen una caballeriza con caballos. ¿Para qué tienen caballos en el Instituto Nacional de Salud? ¿Ah? Para practicar, no. ¿Para qué tienen caballos? O sea, no es carrera de caballos, es una caballeriza y tiene fines de salud. Tibio, estudios. ¿Ah? Ya. ¿Qué pasa si a cualquier mamífero, vamos a suponer, se le instila algún antígeno? En el anticuerpo. Entonces, ¿qué le instilan a estos pobres caballos? ¿Qué antígeno? ¿Ah? Lo que quieran que se produzca anticuerpos, ¿sí? Entonces les instilan el veneno de las arañas, el veneno de las serpientes. No, vacunas no. Veneno de las arañas, ¿sí? Para generar anticuerpos. Al final el veneno es un antígeno, pues no, es una proteína. Entonces le dan en dosis que no va a matar al caballo, pero el caballo va a estar expuesto y genera anticuerpos. Entonces, como al pobre caballo le van varias veces, el pobre caballo también desarrolla esta enfermedad del suero, que al final es depósito de complejos inmunes en varias partes de su organismo. Pobrecito tiene artritis, puede tener lesión renal, ¿verdad? Se está probando, hay también otras maneras de hacerlo, ¿no? Pero todavía tenemos eso. Entonces, si lo pasamos, a ver, se producen antisueros para usarlo ¿en qué? En los seres humanos. Pero son antisueros que, son sueros que tienen anticuerpos ¿de qué? Del caballo. Entonces, el anticuerpo del caballo obviamente es un antígeno extraño para nosotros. ¿Sí? Ya. Entonces, si acá si su compañera la muerde la araña Loxoceles, entonces la llevan al BNS o donde la lleven y le ponen su suero antiloxocélico. Entonces te están instilando anticuerpos de caballo, que son antígenos extraños, que en ese momento van a servir para evitar que el veneno te cause todas las lesiones que causa. ¿Hasta ahí está bien? Muy bien, pero ¿qué va a hacer ella con el anticuerpo? Va a ser antígeno. ¿Le podemos volver a poner alguna vez ese veneno? ¿Ese antisuero? No, o sea, no, que no te muerda dos veces. ¿Está bien? Porque va a generar esta enfermedad del suero. Y tengo entendido que para producir la vacuna de Mycobacterium bovis, veces que también hacen lo mismo que el caballo, pero no lo hacen con caballo, sino lo hacen con otro animal. En ese caso, es el mismo proceso, o sea, una vez vacunado ya no puedes volver a vacunar a los niños contra... No, ese es un proceso diferente, no tiene que ver con esto. Es diferente, pero no vamos... Mañana van a hablar de eso con el doctor Luquetti, ¿ya? Ya, ¿no les gusta el doctor Luquetti? Sí, vamos a ver que... Sí, ya le he pedido que sus anticuerpos reguladores funcionen para que se vea la clase. Aldo es un experto en vacunas, ¿no? Cualquier cosa que tenga de vacunas, Aldo es experto en vacunas. Pero un ratito vayamos a este tema. Por ejemplo, si se deposita el complejo inmune que es formado por el antígeno superficie de la hepatitis B más su anticuerpo, entonces se va a depositar en algunas paredes de arterias medianas y forma esta enfermedad que se llama PAN. ¿Qué es PAN? Que es la panarteritis nodosa, panarteritis, o sea, lesión en muchos sitios, y que va a causar un tipo de vasculitis, hay lesión a nivel de los vasos sanguíneos. Y si se deposita el antígeno del estreptococo con su anticuerpo, entonces un complejo inmuno en el glomérulo, que no es tan frecuente pero ocurre, va a causar la glomerulonefritis postestreptocócica, ¿no? Entonces, ocurre como está en el diagrama, ¿verdad? Este es un glomérulo. ¿Ya pasaron nefro? ¿No? Algunos sí, algunos no, ¿no? Sí, pues. Bueno, cualquier cosa le preguntan a su compañero que ya pasó si no entendieron del glomérulo, pero el de acá es un glomérulo normal, ¿verdad? Está la membrana basal con sus células, está el endotelio y están los podocitos, que así se llaman. Entonces vienen los complejos inmunes, ¿verdad?
Los más grandes se van a eliminar con facilidad, los chiquitos se pueden quedar ahí en el endotelio, en algunos casos pueden pasar y también lesionan los podocitos. Parte del proceso inflamatorio activa también aumenta la agregación de las plaquetas, entonces se forman trombos. ¿Qué pasa si en un vaso se forman trombos? Obstruye el vaso y causa isquemia y necrosis, ¿no? Entonces todo eso pasa en el pobre glomérulo. Entonces, ¿qué va a pasar? La luz del vaso sanguíneo se va a achicar, ¿verdad? Todas las funciones que hace el glomérulo que tiene que ver con el medio interno, el metabolismo del agua y electrolitos se van a ver afectadas y entonces se produce la glomerulonefritis, que como ya pasaste nefro, ¿nos puedes decir qué síntomas tiene una glomerulonefritis? Va a encontrar en la orina proteínas, sangre en forma de glóbulos rojos, básicamente ese es el marcador, ¿no? Hematuria es el marcador, ¿no? Y aumento de proteínas. Y que en este caso puede revertir a la normalidad en algunos casos, ¿no? Entonces, si en estos procesos que lesionan la pared del vaso, ¿verdad? Si hay inflamación en el vaso, si había inflamación en la articulación se llamaba artritis, si hay inflamación en el vaso se va a llamar vasculitis, ¿verdad? Entonces, si le piden al patólogo que haga una biopsia, el patólogo les va a reportar vasculitis necrotizante con necrosis fibrinoide. Y la necrosis fibrinoide es un acúmulo de eosinófilos y fibrina. Muy bien, pasamos a la tipo 4, que ya hemos hablado un poco en la clase de inflamación de la tipo 4. La inflamación tipo 4, a diferencia de alguna de estas, siempre va a haber daño tisular, no hay manera que no haya. Y como son inflamaciones crónicas, ¿qué pasaba con la inflamación crónica? ¿Qué llevaba? El granuloma es la forma anatomopatológica del granuloma, pero la inflamación, ¿qué pasa con el tejido con el tiempo? Se va a fibrosar y en algunos casos se va a calcificar. En algunos casos encontramos que con el tiempo el germen realmente se muere y se calcifica. Va a haber dos mecanismos por los cuales se va a producir este proceso inflamatorio. Uno es la inflamación que ustedes ya conocen, pero más hemos hablado que la inflamación aguda está causada por ¿qué célula? Neutrófilos, básicamente. ¿Y la crónica? Linfocitos. Básicamente linfocitos CD4. Aquí la vedette es el CD4. En la aguda es los neutrófilos, ¿no? Entonces el CD4 activa estos grupos de sus interleuquinas, que son el TH1 y el TH17. ¿Qué otro TH hay? El TH2, ¿verdad? Entonces activa estos dos, el 1 y el 17, con todo el proceso inflamatorio de las interleuquinas, y que ustedes ya saben perfectamente porque lo han llevado en el curso de agresión. Y libera pues las enzimas lisosómicas, se liberan radicales libres de oxígeno y todo eso va a causar inflamación. Se van a desarrollar también, igual que en la alergia, igual acá tiene que haber una preexposición del antígeno y va a haber luego una respuesta. Por ejemplo, a todos ustedes, creo que a todos ustedes cuando ingresan a la universidad acá les hacen el PPD. ¿Sí? ¿No? ¿A todos no? ¿Ya no hacen a todos? Antes hacían a todos. ¿Qué cosa es el PPD? Tuberculina. ¿Para qué les hacen eso? A ver, no, ¿ve para qué? Si ha sido expuesto. Si el PPD sale positivo, ¿quiere decir que estás enfermo de tuberculosis? ¿Qué quiere decir? Ya. Has tenido contacto. ¿Y qué expresa ese PPD? ¿Cómo lo leo? Ya es un proceso inflamatorio, una pápula. Aparece a las 48 horas. Se mide a las 48 horas, que es el tiempo máximo de crecimiento, ¿verdad? Y hay un proceso inflamatorio, hay edema, ¿no es cierto? ¿Sí? En las personas que han sido expuestas al bacilo de la tuberculosis. O sea, quien tiene un PPD positivo quiere decir que está acompañado con su bacilo. ¿Eh? Yo tengo 18, por ejemplo, milímetros del PPD. ¿Hasta cuánto es normal? Menos de 5 es negativo, más de 5 es positivo. ¿Sí? Tengo 18, tengo un montón, ¿no es cierto? Pero, ¿quiere decir que estoy enferma?
Dicen que no, aparentemente no. ¿Ya? Entonces, una pregunta del grupo anterior me dice, ¿y por qué se demora tanto? ¿Por qué en el caso de la alergia es rapidito y aquí es lento? El CD4, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque primero llegan los polimorfos llegan rapidito, el CD4 se demora en llegar, por esto esta respuesta demora más. Entonces es básicamente lo que se suele hacer. Una persona que está sensibilizada, le hacen la prueba con este antígeno, lo más frecuente es el PPD, y a las 48 horas se lee el eritema. Hay otras sustancias con las que se hace. Por ejemplo, si, a ver, algunos de ustedes ya han hecho el PPD, vamos a asumir, y que sale negativo. Hay 3 explicaciones para que salga negativo. ¿Cuál es una? Ya, ¿qué quiere decir falso negativo? ¿Que no? Ya, entonces una sería error de laboratorio. Listo. Otra, que tiene algún tipo de inmunodepresión de tipo celular. Si no tiene linfocito CD4, si es un señor con VIH que ya está hasta las últimas, ya no tiene el CD4, no va a responder. No quiere decir que no porta el bacilo, quiere decir que ya no tiene células CD4 para responder. Una persona, por ejemplo, con un, no sé, un linfoma de Hodgkin avanzado que también altera el CD4, tampoco va a responder. Entonces, una sería error de laboratorio, que siempre se pone al final, siempre en las pruebas de laboratorio no tiene que pensar en eso. Error de laboratorio, que sea inmunocomprometido, y la otra, que no haya sido expuesto, ¿no? Esa es otra probabilidad. Entonces, estas son lesiones. Acuérdense que la hipersensibilidad, esta reacción tipo 4 siempre va a causar lesión. Entonces, esto es un pulmón de una persona con tuberculosis crónica. Entonces, tiene procesos intensos de fibrosis en su pulmón, obviamente con daño a su hemodinamia pulmonar, ¿no? Si ustedes ven en la del medio, no sé si se logra ver bien, que tiene como puntitos blancos o amarillitos a montones, ¿sí? Esos son pequeños granulomitas, o sea, ese pulmón está sembrado de tuberculosis y el pulmón está respondiendo, creando su granuloma. Esa es una tuberculosis miliar. Y ya lo que ven en el otro lado, pues, es la evidencia en necropsia, ¿verdad? Los sitios donde más se afecta el ATV en el pulmón son las ápices, y ven ustedes acá apoyando el tejido pulmonar, no es como acá abajito, ¿verdad? Entonces acá hay intensa fibrosis, y si ya ven la patología, acá abajito hay una célula, ya, el granuloma, pero ¿qué es esta célula? Gigante de Langhans, ¿verdad? La célula gigante de Langhans se forma por macrófagos que se han fusionado, ¿sí? Forman una célula gigante. Y el marcador que ya vimos antes es el granuloma. El granuloma tiene un centro necrótico normalmente donde está el agente. ¿Qué hay luego del centro necrótico? Macrófagos y células de Langhans, ¿no es cierto? Y está rodeado todo eso por una corona de linfocitos. El granuloma es una estructura pasiva, o sea, me refiero a que esos granulomas están dormidos, como algunos por aquí. No, ¿no es cierto? Es una situación activa. El linfocito está despierto y paradito ahí, esperando que el germen que está ahí cambie su estado metabólico y se despierte. ¿De acuerdo? Entonces no es pasivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso quiere decir que en cualquier momento la persona puede desarrollar la enfermedad. ¿Se acuerdan del fenómeno de latencia y reactivación? ¿Sí? Entonces ahí está en estado latente. ¿Y qué va a hacer? Hablando de la tuberculosis, ¿qué haría que la tuberculosis se reactive? ¿Ah? Por ejemplo, una persona inmunodeprimida por VIH, ¿no? Cualquier situación que baje la inmunidad celular, que altere los CD4, ya pues no hay linfocitos para estar ahí paraditos en el granuloma. Se van los linfocitos, el bicho se reactiva y hay enfermedad. Ya, esa es la forma inflamatoria, ¿no es cierto? Que puede causar lesión por acción de los linfocitos, que se llama la hipersensibilidad tipo 4. También puede haber una acción directa. Aquí ya no actúan tanto los CD4. Aquí, ¿quiénes actúan? CD8, que son, luego de ser estimulada el CD8, se convierte en la célula, el CTL, ¿no es cierto? Célula T citotóxica, linfocito T citotóxica. Y el linfocito T citotóxico va a causar lesión directa. Por ejemplo, aquí el ejemplo clásico es la hepatitis B.
Cuando la persona tiene hepatitis B y hace enfermedad, ¿qué va a pasar en el hígado? Inflamación y antes de la fibrosis. Uno le toma unas transaminasas, las transaminales normales son 40, 30, y uno le toma y tiene 1500, 2000. ¿Por qué? ¿De dónde salen las transaminasas? De dónde, claro, de los hepatocitos, ¿no es cierto? Las transaminasas altas quiere decir que el hepatocito está destruido, entonces hay necrosis hepática. Pero el virus de la hepatitis B no es citolítico, o sea, él no destruye la célula. ¿Quién destruye? El CD8 que quiere matar al virus, y por matar al virus, pues mata las células, ¿no? Entonces, si les preguntan, ¿el virus de la hepatitis B es citolítico? No. ¿Causa necrosis el virus de la hepatitis B? No. Quien causa necrosis es el célula CD8. Y solamente unas palabras de autoinmunidad, que ya hablamos un poquito. ¿Qué cosa era autoinmunidad? Atacar lo propio, ¿no es cierto? Hay todo un sistema que tiene el organismo para evitar que salgan los linfocitos que destruyan nuestros propios antígenos. Todo empieza desde que empiezan a crearse. En el timo ya hay un sistema que al final que se va a llamar tolerancia central, que quiere decir todos los mecanismos que hay en el timo para evitar que esos linfocitos que están creciendo y madurando no vayan a atacar antígenos propios. Y aquellos que por ahí se salen de la línea y empiezan a atacar, sencillamente los matan. Algunos se van a escapar igual, entonces salen a la periferia, y en la periferia también en los ganglios linfáticos tiene mecanismos que son los que dice ahí la tolerancia periférica para matar a aquellos que se escaparon. ¿Está claro eso? ¿Sí? Normalmente estos procesos funcionan bien pues si no tenemos las enfermedades inflamatorias autoinmunes. Por ejemplo, lupus, ¿qué más? Artritis reumatoidea, ¿no? Algunas personas tienen esas enfermedades porque se alteran estos procesos de tolerancia. Se sabe que hay una base genética esta alteración. Uno ve familias, la mamá tiene lupus, la hija también, o alguien tiene artritis, entonces hay algún factor genético que altera todo este proceso de tolerancia. Y nosotros no vamos a meternos ahí, eso ya lo van a ver cuando vean reumatología, pero también hay algunos microorganismos que van a causar esta autoinmunidad. ¿Cuál es el ejemplo clásico de la autoinmunidad que ya lo hemos visto 3 o 4 o 5 veces? ¿Sí? La fiebre reumática, ¿verdad? Es el fenómeno de mimetismo que se parece a nuestra célula y desencadena. Otro ejemplo que puso una compañera de ustedes del grupo anterior, me dijo, ¿y el Guillain-Barré que ha habido, ese brote que ha habido en el norte? ¿Cómo así? ¿Alguna bacteria que tuviera algún antígeno que sea similar a las que están en las acciones femeninas? El Campylobacter jejuni, ¿no es cierto?, que causa diarrea, tiene antígenos que se parecen, como dice su compañero, a los gangliósidos del sistema nervioso periférico. Entonces, combatimos el Campylobacter, pero se quedan esos anticuerpos, destruyen el sistema, estas células del sistema nervioso periférico y aparece el Guillain-Barré. Pero está clarísimo que mucha gente se infecta del Campylobacter y no todos hacen Guillain-Barré. Entonces debe haber alguna otra razón que se postula que es ya la parte genética, la predisposición de cada uno, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? O sea, voy a hacer preguntas de examen tranquila. ¿Sí? Muy bien. Ok, chicos, nos vemos a la próxima.